Hola, ¿sabías que Dios tiene planes para ti? La pregunta es, ¿quieres conocerlos? Hola, soy Howard, bienvenido a mi podcast donde conversaremos sobre cómo alcanzar la mejor versión de nosotros mismos a través de una relación con Dios. Fíjate que hace unos años leí un versículo que creo que por muchas veces lo había escuchado en muchas ocasiones y me lo habían compartido, yo lo había incluso estudiado antes, pero no fue hasta hace un par de años que realmente creo que comprendí ese versículo, y es Jeremías 29:11. Y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Este versículo se ha convertido en uno de mis versículos favoritos. Y como te decía, no fue hasta hace creo que 2 o 3 años que fue que realmente comprendí eso. Y fue que me llamó la atención una frase en ese versículo. Y dice, y fíjate esta frase, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Eso es Dios hablando, ¿ok? A través del profeta Jeremías. Y dice, yo sé los planes. Y me dio a entender esto. Es simple. Dios sabe los planes. Pero al mismo tiempo me dice que yo no sé los planes. Yo desconozco los planes que tiene para mí. Y igual que tú y yo, no sabemos esos planes que Él tiene para nosotros. Y lo que me dejaba así, ok, si Dios conoce esos planes, si Dios lo sabe y yo no lo sé, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y lo que me dice es que esos planes, los planes que tiene Dios para nosotros, dice que son planes para lo bueno, no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, eso me llama la atención, porque lo que Él tiene para nosotros es definitivamente bueno, ¿okay? Y nos está hablando de un futuro y una esperanza. Y me preguntaba o pensaba acerca de esto, me meditaba y trataba de buscar, ok, si Él tiene los planes para mí, entonces, ¿cuál es mi parte? Entonces entendí de que nos toca a nosotros preguntarle a Él cuáles son esos planes. Y entonces, si nos toca a nosotros preguntarle a Dios cuáles son esos planes, entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues déjame compartirte algunos o 4 pasos que yo pienso que nos pueden ayudar a comprender los planes que Dios tiene en nuestras vidas o a escuchar el corazón de Dios en cuanto a esos planes. Y esos 4 pasos, lo vas a ver en esta playera, es orar, leer, adorar y repetir. Y déjame hablarte un poco de cada una de esas cosas. Y yo creo que en nuestras vidas podemos encontrar los planes de Dios que Él tiene para nosotros a través de una relación con Él. Y es lo que quiero que nos enfoquemos hoy, en encontrar esos planes. El primero que tengo aquí vamos a hablar de orar. Orar, cuando oramos, nos conectamos con Dios. La oración es una necesidad en la vida de un seguidor de Cristo. Cuando nos acercamos a Dios en oración, nuestras vidas son transformadas. Y esta es la parte, lo que yo he estado pensando. Ok, Dios es luz. Ok, y Él expone, y la luz expone todo lo que somos. Y es en la oración donde podemos exponer nuestras vidas delante de Dios y su presencia y conocerlo a Él. Y esta es la cosa. Hace un tiempo dije algo cuando predicaba en la iglesia y decía esto. Decía de que si alguna vez has entrado a ese lugar o esa casa o quizás es tu casa o ese apartamento, en un lugar donde están las luces apagadas y luego enciendes la luz y aparecen un buen de cucarachas, pero salen corriendo, escondiéndose en un lugar oscuro. Y la idea era esta. La idea es que a veces eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Él es luz y Él pone todas las cosas que no son buenas en nuestras vidas. Y entre más nos acercamos a Él a través de la oración, esas cosas van a ser expuestas. No para avergonzarnos, sino para poner cosas en orden en nuestras vidas. Y es lo que Dios hace a través de la oración. Él expone quiénes somos. Y Él expone toda la luz para poder conocerlo a Él, para poder ser más como Él. Y cada vez que me acerco a Él, me doy cuenta lo más que necesito de Él. Y creo que lo importante de la oración es que nos hace vulnerables delante de Dios y puede Dios revelar nuestro corazón
Y esta es la parte más interesante. Creo que cuando oras y te acercas a Dios, sucede esto. Lo que sucede es que te empiezas a conocer más a ti. Porque Dios empieza a revelar cosas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas y empezamos a entender más acerca de nosotros mismos, a la misma manera que empezamos a conocer más a Dios. Esta es mi recomendación para ti en cuanto a orar. Es que separes un tiempo a diario para orar. Si nunca lo has hecho antes, separa un tiempo a diario para empezar a orar. Comienza con unos 3 a 5 minutos al día. ¿Okay? La idea no es tanto el tiempo que estés orando, pero es más bien de que puedas realmente compartir tu corazón con Él. Y creo que espontáneamente, a medida que lo hagas, vas a durar más tiempo, pero es a través de, lo primero que tienes que hacer es empezar. Yo recuerdo de joven, de adolescente, una de las cosas un deporte que practicaba era la natación y competía en la natación. Pero llegó un tiempo, pues dejé de nadar y subí mucho de peso y hace unos años volví a empezar a nadar. Recuerdo la primera vez que empecé a nadar aquí en Alabama y me costó. No podía ni siquiera nadar 10 minutos. Intentaba primero caminar y luego me metía a nadar. Y poco a poco empecé a crear resistencia. Ahora puedo nadar unos 30 a una hora sin parar. Pero me tomó primero unos 5 minutos todos los días para poder llegar a eso. Y creo que con la oración, que es una disciplina en nuestras vidas, es lo mismo. Necesitamos crear esa disciplina y empezamos poco a poco. Empieza con esto. Puedes darle gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Puedes crear una lista de oración para orar por otros. Creo que una de las cosas más poderosas en nuestras vidas de oración es cuando oramos por otros, por nuestra familia, por nuestros amigos, por la gente con que trabajamos, incluso por aquellos que nos caen mal y orar por esas personas. Pero lo más importante es toma tiempo para decirle a Dios cómo te sientes, comparte tus luchas, comparte tus frustraciones, desahógate con Él y abre tu corazón a Él. Sé genuino. Y creo que te digo esto porque quizás a algunos les es fácil ser genuino con Dios, pero a mí en lo personal ha sido la parte más difícil. Creo que la parte más difícil en mi vida de oración ha podido ser honesto con Dios, a pesar de que entiendo de que Él lo conoce todo en mi vida. A pesar de que entiendo que Él sabe todo, lucho con la idea de confesarles mis pecados, de confesarles lo que hay en mi corazón a Él, aunque sé que Él lo conoce. Y creo que es la parte de ser vulnerable delante de Él y poder reconocer de que sabes que Dios te necesito y necesito que toques mi vida. Lo segundo es leer. Leer la Biblia, leer la palabra de Dios es la forma en cómo conocemos el corazón de Él. Y es como Dios nos habla, incluso responde a nuestras oraciones. Puedes empezar leyendo un evangelio. Siempre recomiendo el evangelio de Juan. Me encanta el evangelio de Juan porque te presenta a un Cristo íntimo, un Cristo de intimidad. Te presenta un Cristo que es Jesús, que es Dios, que está sobre todo, que Dios le da autoridad sobre el universo. Me encanta eso, me encanta ver a Jesús caminando y parando para tomar agua en Samaria y conversando con gente que no es cristiana, que no quiere nada que ver con Dios. Me encanta ver a un Jesús que es radical y que se relaciona con las personas. Y eso es lo que me encanta de leer los evangelios, especialmente el de Juan. Te recomiendo empezando a leer el evangelio de Juan. O puedes empezar a leer los libros de Proverbios. Puedes leer un proverbio al día, pero esta es la forma como que te sugiero que leas. Cuando lees la Biblia, no trates de leer lo más capítulos que puedas en un día. Lee despacio y lee para entender. Si vas despacio y encuentras algo que te gustó, que leíste en la Biblia, toma tiempo para volver a leerlo varias veces. Ve despacio, toma tiempo para comprender eso. Y pregúntate, eso que leíste que te gustó, pregúntate, Dios, ¿quieres que haga algo que deba cambiar, algo que deba empezar a hacer, a practicar en mi vida? Y empiezas a preguntar eso. Y en ese momento que empiezas a hacer esas preguntas, puedes orar y estás orando y leyendo la Biblia al mismo tiempo.
So, es una buena forma en donde empiezas a conocer el corazón de Dios, porque cuando la Biblia te muestra cosas y tú dices, man, Dios, tengo que cambiar o tengo que dejar de hacer esto, Él en ese momento está revelando sus planes que tiene para ti. So, es muy importante leer despacio y parar cuando sientes que algo te llama la atención. Lo otro es, y esto es muy importante, usa una versión de la Biblia que use el español contemporáneo que hablamos hoy. Yo te recomiendo la Nueva Traducción Viviente, la Traducción del Lenguaje Actual o la Reina Valera 2015. Estas versiones de la Biblia en español son traducciones directas del idioma original, pero lo padre es que es un idioma del español contemporáneo a lo que hablamos hoy. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué me gustan estas versiones? Porque consideran la traducción en base a frases. Y el hebreo y el griego son idiomas que se hablan en frases. Y nosotros tenemos frases que, por ejemplo, hay frases en inglés que no se pueden traducir textualmente o literalmente al español. Igual del español al inglés, porque no van a tener sentido. Es importante que consideremos el contexto y la frase, y estas traducciones hacen eso, consideran la frase, el párrafo entero para tener una mejor traducción. La idea es esta: si usas una versión de la Biblia en que cada vez que la lees necesitas ir a un diccionario para saber lo que está diciendo, entonces es que estás usando una versión en español que usa un español que no estás familiarizado con eso. Te sugiero que uses una versión como Nueva Traducción Viviente, la Traducción del Lenguaje Actual o la Reina Valera 2015. Eso es bien importante para poder tener esa relación con Dios, para conocer sus planes. Lo vamos a encontrar en su palabra. Lo otro es adorar. Adorar es fundamental en la vida de un cristiano. Es la forma en cómo tú expresas tu corazón, pero más que todo, creo que adorar es reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Es colocarnos, es tomar nuestro lugar en quiénes somos en Él. Cuando adoramos, nos ponemos en una posición en que reconocemos que Él es todo. Y la adoración es simplemente poner las cosas en orden en su lugar. Y es tomar nuestro lugar de nosotros y poner a Dios en lo primer lugar de nuestras vidas. Adorar es donde expresamos lo que sentimos por Dios, pero también la forma que reconocemos quién es Dios en nuestras vidas y por quién es Él. Y fíjate bien, la adoración no tiene nada que ver con lo que nosotros sintamos. La adoración tiene que ver con quién es Él. Y a través de su palabra, a través de la Biblia, conocemos quién es Él, sus atributos, quién es su persona y lo que Él ha hecho por nosotros. La adoración no tiene que ver con cómo te sintamos, porque a veces nos levantamos y no queremos ni adorar, no queremos ni orar, porque la adoración no tiene nada que ver con nosotros. La adoración tiene que ver con quién es Dios en nuestras vidas. Te recomiendo esto. La música es un gran medio para adorar, pero no es la única forma de adorar a Dios. Es la forma más común hoy día. La adoración es un estilo de vida donde Dios es el centro de nuestras vidas y lo honramos a Él. Entiende eso, que adorar no se trata de la música, se trata de llevar un estilo de vida donde Él es el centro de nuestras vidas. Crea tiempo para adorar, ya sea con música o sin música, a reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Piensa en esto: ¿cómo puedes darle gracias a Dios? ¿Cómo puedes reconocer a Dios en tu vida? Piensa en esas cosas y vas a ver que vas a empezar a tener un estilo de vida de adoración. Y por último, repetir. Repetir se trata de la idea de que esto no termina aquí. Que es cuando es la idea de que cada día en nuestras vidas necesitamos de Dios. Y esto es muy importante, de que es un día a la vez. Nuestra relación con Dios es algo que va a ocurrir un día a la vez. No puedes depender de tus victorias pasadas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que si ayer tuviste un gran tiempo de oración, no puedes decir, oh man, ayer tuve un gran tiempo de oración y Dios se movió, Dios habló a mi vida. Hoy no le tengo que meter tanto como ayer. No puedes vivir de tus victorias pasadas. Tienes que crear una experiencia con Dios nueva cada día. Que tu adoración, que tu forma de acercarse a Dios sea nueva cada día.
porque se vuelve aburrido, se vuelve monótono. Y por eso es importante esta palabra clave, repetir. Necesitamos crear una experiencia con Dios cada día. Eso es orar, leer, adorar y repetir, porque es algo que hacemos todos los días. Si quieres encontrar los planes de Dios para tu vida, solo pregúntale, acércate a Dios, pregúntale a través de orar, leer, adorar y repetir. Va a requerir tu tiempo, va a requerir tus recursos, pero recuerda que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, y son con un futuro y una esperanza. No olvides, orar, leer, adorar y repetir es la clave de Dios, es la clave para acercarnos y conocer los planes de Dios en nuestras vidas. Practica eso, toma un tiempo y ponlo en práctica. Es el día de hoy. No esperes, estamos iniciando un nuevo año y esta es la oportunidad para empezar a practicar estas cosas. Ya sea que tu propósito es acercarte para este año, es acercarte más a Dios o tu meta, como le quieras llamar, pero pon en práctica esto, pon en práctica crear una vida devocional a través de orar, leer, adorar y repetir. Si este podcast ha agregado algo de valor a tu vida, te pido que te suscribas y comparte con alguien lo que hemos hablado hoy. Déjanos saber si hay algún tema o algo que te gustaría que conversemos en el futuro. Escríbeme en las redes sociales, me puedes buscar bajo el nombre de Howard Bossman Jr. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.